sí se va. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Alex, por estar con nosotros en Crónicas de Cambio. Él es Alejandro Hernández. Me gustaría que te presentaras brevemente para nuestro público. Ok, gracias por la invitación. Bueno, soy Alejandro Hernández Yáñez y coordino el programa de TNC de Chiapas. Muchas gracias. Hoy quiero platicar con Alex porque sé que tiene mucha experiencia dentro del trabajo de conservación y muy especialmente en el tema del agua. Entonces, hoy quisiéramos abordar el tema del agua en el estado de Chiapas y platicarnos, ¿realmente hay una crisis del agua? Sabemos que hay a nivel mundial, pero en el caso de Chiapas, con nuestro río Grijalva, río Sumacinta y bueno, todo lo que vemos en la promoción de turismo, que se ve agua, agua, agua. ¿Realmente en Chiapas tenemos crisis del agua? Sí, yo creo definitivamente que sí. Digo, sería interesante preguntárselo a la gente de la ciudad en Tuxtla, a la gente de campo, qué piensan, ¿no? Mi opinión personal, y yo vivo en una zona rural fuera de Tuxtla y platico con la gente del campo y he experimentado algunas cosas en las que me doy cuenta que sí hay una crisis del agua. Eh, Digo, Chiapas es el estado que más agua dulce tiene en México, pero eso no quiere, bueno, esa es una contradicción interesante. ¿Cómo un estado que tiene tanta agua puede tener crisis de agua, no? Pero es real y Chiapas lo está viviendo, ¿no? Digo, por un lado el año pasado, y habían varios años que no había llovido bien, pero el año pasado para mí fue uno de los más increíbles en el sentido de que me sorprendió muchísimo que septiembre, que es el mes más lluvioso, no llovió. Sí llovió en octubre, pero no llovió en septiembre. Y las lluvias el año pasado empezaron tarde. Entonces, por un lado tenemos este tipo de eventos que son asociados a cambio climático, en el cual no llovió y eso quiere decir que no hay recarga de acuíferos, ¿no? A eso yo le sumaría un par de cosas. Primero, la deforestación y degradación, que viene desde hace 50, 60 años y que hoy día Chiapas ha perdido el 55% de sus bosques originales, se han perdido. Y esa superficie hoy día es ocupada por agricultura y ganadería convencional. Es interesante porque cuando tú tumbas el bosque, lo primero que también destruyes es la estructura del suelo. Entonces, al destruir la estructura del suelo, la capacidad de infiltración se pierde, la capacidad de retener agua se pierde en los suelos. Y a eso le sumas agricultura y ganadería, que degrada los suelos, compacta el suelo, quema los suelos todos los años para preparar el nuevo ciclo agrícola y ganadero. Entonces perdemos materia orgánica y esos suelos ahora están más compactados. Entonces fíjate, si asociamos primero un proceso de degradación y deforestación de 60 años, donde la mitad del estado se ha perdido, de los bosques del estado se han perdido y por lo tanto la capacidad de infiltrar agua, y a eso le sumas cambio climático, que está lloviendo menos, y le sumas ahora que la actual superficie de agricultura y ganadería mal manejada tiene suelos compactados, entonces ahí le estamos sumando, digamos, ahí hay tres problemas, pero esos tres problemas tienen un par de implicaciones. Uno, que ahora llueve mucho, pero en eventos cortos, no como antes que llovía 5 días y estaba el chipichip y ahí poco a poco y el agua se iba absorbiendo. Ahora no, cae un trancazo de agua, cae mucha agua, pero toda esa agua escurre. Y no hay infiltración. ¿Por qué? Porque los suelos están súper compactados. Entonces, bueno, ahí estamos, está lloviendo y está escurriendo agua, pero no se está infiltrando. Entonces, ahí eso tiene dos implicaciones más. Uno, la primera es no hay infiltración de agua y la segunda es que ese volumen de agua que no se infiltra y que ahora cae de sopetón en 1 hora, 2 horas, incrementa el tamaño de las inundaciones en zonas bajas. Entonces ahora es increíble porque en la temporada de secas tenemos un estiaje súper prolongado con sequía extrema y en la temporada de lluvias
en el mismo año tenemos inundaciones extremas que causan un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, digo, personalmente, por ejemplo, yo vivo en la zona hacia San Fernando y me tocaron dos eventos. Por un lado, en la zona, cuando yo llegué había mucha agua y ahorita los pozos se han secado, la gente está comprando pipas desde enero, febrero. En febrero, por ejemplo, yo compro pipas de agua, me di cuenta que ya a fines de febrero empezaba a haber retrasos en llevarte el agua. Ahora ya tienes que hacer cola y te tenías que esperar 3, 4 días. Y hubo dos incendios, dos quemas. Bueno, un incendio en Don Ventura, que a una amiga muy cercana le llegó el fuego hasta el patio de su casa. Y no había pipas. O sea, no había pipas de agua para... Nadie tenía pipas porque no había disponibilidad de agua. Y el lunes pasado a mí me tocó una quema a un lado de mi casa que se salió de control y se estaba yendo a mi casa. De hecho, llegó a 3, 4 metros de mi casa. Me quemó una zona que yo había reforestado. Fui al pueblo a tratar de conseguir pipas de agua. Le hablé a una amiga, Cynthia Harman, que está conectada porque anda metido ayudando, siempre anda ayudando en el tema de cómo apoyar el control de incendios. Y le dijo, oye, Cynthia, ¿conoces a alguien que tenga pipas de agua? Y no había pipas de agua, ¿no? O sea, no tenían. Las personas que tienen pipas o distribuyen, pues tienen, casi tienes que esperar una semana para eso, ¿no? Entonces sí hay problemas de agua, ¿no? Digo, lo podemos ver en las presas, los embalses, qué capacidad tienen hoy día comparado a su 100%, ¿no? Creo que andaban 40, 50, 60%, ¿no? Y ante este tema, bueno, ha surgido una palabra que es muy común verla en los periódicos y en las notas, en Facebook y todo eso, en las redes, que habla de la gestión del agua. ¿Qué debemos entender los ciudadanos y si nosotros como ciudadanos hacemos gestión del agua o es solo competencia que tiene que ver con las autoridades? Mira, aquí yo creo que hay dos temas claves. Uno, entender qué es la gestión del agua y es como el buen uso del agua desde donde se capta, donde llueve, donde se capta, en los territorios, en las cuencas, en la forma en cómo se transporta para ser usada en las ciudades por la sociedad humana y cómo la comunidad o la sociedad lo usa, ¿no? Y no solo cómo la usa, también cómo sacas después el agua después de que la usas, que ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Digo, Arriaga Tonalá, creo que hace poco hubo un bloqueo porque el agua que llegaba, creo que a Paredón, que no era agua, eran aguas negras, ¿no? Entonces, bueno, la gestión del agua va desde cuando cae en el bosque o en las cuencas, cuando se entuba, se lleva a las ciudades, se distribuye, y luego cómo la sacamos después de las ciudades. Entonces, todo. Ese es uno, ¿no? Hay que entender todo el proceso, no solo cuando abro la llave de mi casa para ver que salga agua, ¿no? Y la otra es, la responsabilidad de la gestión del agua es de todos. Digo, una parte es del gobierno, una parte importante es del gobierno que puede diseñar políticas públicas bien hechas para planear el manejo de las cuencas. Ese es un tema central y Chiapas es estratégico en ese sentido porque tiene el sistema hidrológico Grijalva que curiosamente solo manejan las presas pero no las cuencas. O sea, eso me parece increíble, ¿no? Y bueno, y dentro de las ciudades, las personas debemos hacer una gestión del agua. Una, el agua que me llega de la llave, ¿cómo la uso? Cuánto uso, cuánto desperdicio, si la uso bien, la uso mal, y cómo la saco yo después de mi casa, ¿no? Normalmente no tenemos como la capacidad de sacar aguas limpias después de que la usamos. La pregunta sería, ¿podríamos o no podríamos hacerlo? Y la otra es, bueno, ¿cómo gasto menos agua y cómo aprovecho, por ejemplo, el agua de lluvia, ¿no? Que normalmente no lo hacemos, Es ¿no? responsabilidad en este proceso de la gestión del agua que dices, es responsabilidad del ciudadano saber cuando abro la llave de mi casa o en la comunidad rural también que usan, de dónde se está produciendo esa agua para entender todo lo que conlleva y todo lo que significa el que llegue ahí a mi casa el agua. Sí, desde luego. Porque, digo, para alguien que vive en la ciudad completamente desconectado, es como, por un lado, como dices, es muy fácil solo abrir la llave y ver que sale agua. Y cuando no sale agua nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de que el gobierno no está haciendo nada o qué pasó, que bla, bla, bla y X, ¿no? En realidad, creo que si nosotros entendemos un poco cómo es el proceso de dónde viene esa agua, cómo están los territorios en donde se capta el agua, si llueve o no llueve, cómo es el sistema
de transporte del agua o del entubado, cómo es el sistema de tratamiento y también, bueno, creo que tomamos más conciencia cuando, ¿cómo yo saco esa agua después de que la uso, no? Casi todos vamos a sacar el agua terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Y bueno, en este contexto sale hay algo en el proceso de la gobernanza o la gestión, o es lo mismo gobernanza que gestión del agua. Bueno, mira, creo que en términos como gobernanza, ¿y cuál es el otro que siempre? Gestión. Bueno, ajá, pero la gestión es como el manejo integrado del agua, ¿no? Entendiendo desde entendiendo el ciclo hidrológico del agua, obviamente, y cómo cae y todo el proceso, ¿no? Desde que lo cae, la transporto, lo uso y lo suelto, ¿no? Eh, Cómo debería ser esa gestión, ese manejo, ¿no? La planeación, manejo, uso, disposición final, ¿no? Y la gobernanza, pues es la forma organizada de usar esa agua con base en acuerdos en los cuales tratamos de beneficiar a todos, ¿no? Y cuando digo a todos, no solo a la sociedad, sino a la misma naturaleza, ¿no? La misma naturaleza usa y depende del agua. Digo, unos esquemas terribles, o sea, es por ejemplo la decisión de hacer presas hidroeléctricas con cortinas altísimas que han cambiado por ejemplo, la dinámica del río Grijalva ya no es la misma hoy día que hace antes de que no existieran las presas, ¿verdad? Digo, hoy día hay más consideración en cuanto a los flujos y caudales requeridos para los ríos, pero bueno, yo creo que un tema clave es ponernos de acuerdo entre la sociedad, el gobierno, los usuarios del agua, de cómo la usamos y cuál es la mejor forma de usarla, ¿no? Y eso tiene que ver, fíjate, el agua tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el suelo, tiene que ver no solo con los bosques, también con la agricultura, la ganadería, las ciudades. Entonces, la gestión del agua va más allá de solo ver el río, el arroyo, el embalse, la presa, la tubería y el sacar y la tubería La distribución del ajá, agua. la distribución y cómo la sacas también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, entonces, entre la gestión y la gobernanza, hay un órgano en Chiapas que ha estado presente desde hace 10 años, que es la Junta Intermunicipal de la Cuenca del Cañón del Sumidero, que sabemos que nace con esta situación que se presenta dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, con el tapón o cuando pues se llena de. Entonces, es importante tener una junta intermunicipal o bueno, para empezar, ¿qué entendríamos los ciudadanos por entender que es una junta intermunicipal y si es funcional ante este panorama de crisis del agua que tenemos nosotros en Chiapas? Sí, bueno, en teoría, digo, una junta intermunicipal es el acuerdo entre varios municipios para atender un problema compartido entre los municipios. En lugar de cada municipio verlo por su propio lado, nos juntamos y discutimos juntos un problema que es compartido entre todos estos municipios. Y en lugar de tener 7 inversiones, juntamos nuestras inversiones para hacer sinergias y ser más eficiente, ¿no? Y en ese sentido, el tema del agua, que tiene que ver con territorios que son cuencas, que son más allá de los municipios, pues es un tema fundamental. De hecho, en mi opinión, el manejo integrado de las cuencas es una de las mejores formas de manejar el territorio, porque la cuenca es un territorio fácilmente identificable. En el caso de Chiapas, en donde todo el agua escurre y se concentra en el río principal y sale digamos, por una salida muy clara, ¿no? Y a partir de ahí se van formando más cuencas hasta que formas cuencas tan grandes como la del Grijalva, que incluye varias subcuencas como la de la Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñitas y otras más. Y es una forma muy fácil en donde deberíamos ponernos de acuerdo la sociedad, los usuarios, el gobierno en cómo manejar y gestionar esos territorios. Entonces, la junta las juntas intermunicipales, o en el caso de la cuenca del Cañón del Sumidero, es un buen instrumento municipal para ponerse de acuerdo y manejar ese territorio que hoy día tiene un montón de problemas. Como tú dijiste, esa se crea por toda la basura acumulada en el Cañón del Sumidero, que todo el mundo pegó el brinco, pero pegó el brinco básicamente porque se hacía un tapón y era una mala imagen para Chiapas.
y no se podía llevar turistas en lancha. Pero atrás de eso era todos los tiraderos de basura que hay en los municipios que dan hacia la cuenca, y ahora súmale el tema del agua, que ahora tenemos broncas de agua, y le podríamos sumar ahí cuestiones como la producción agropecuaria, los incendios forestales, El que, uso de los químicos. el uso de agroquímicos, que todo tiene que ver con el territorio. Es interesante porque tiene que ver con el territorio, y el territorio tiene que ver con suelos, con agua, y eso tiene que ver con dos temas que son claves: seguridad alimentaria o alimenticia y seguridad hídrica, ¿no? Y bueno, y a lo largo la Junta, bueno, la JICAS tiene 10 años aproximadamente que sea. ¿Cómo ha sido su función, su rol? Muchos la critican, muchos dicen no ha operado como tendría que estar. ¿Cómo se encuentra ahorita cómo la has observado en su trayectoria? Bueno, sí ha sido como inconstante, ¿no? Al principio la CONAM fue la que movió junto con los municipios la iniciativa, empezó a funcionar, pero ha habido momentos en los que efectivamente se cae y se queda olvidada. Han habido, digamos, algunos, no quiero decir errores, más bien como aprendizajes en la forma en cómo se creó y cómo debió haberse creado. Y hoy día, bueno, con la participación de varias organizaciones como ustedes, eso es, el FONSET, la CONAM, pues como que ha tenido un empujón y ha habido bastante participación de los municipios. Sin embargo, creo que todavía falta aterrizar algunas cuestiones jurídicas, legales, entiendo, y creo que falta consolidar la junta, ¿no? Yo creo que el reto siempre es el cambio, ¿no? Que las juntas están conformadas por los municipios, y obviamente un actor clave son los presidentes municipales, los ayuntamientos. Entonces, cada 3 años que hay un cambio, eso implica un reacomodo, y es como volver a empezar, porque yo creo que la junta intermunicipal o las juntas intermunicipales, bueno, en Chiapas solo hay una, bueno, hay dos, este, todavía no se identifican como ese instrumento extraordinario que puede ayudar a resolver problemas territoriales que son estratégicos para los municipios y para Chiapas y para la gente de Chiapas. Creo que las personas que llegan ni siquiera tienen idea de la Junta Intermunicipal, y entonces, ¿cómo hacemos que la Junta tenga un reconocimiento amplio, y cuando llegan las nuevas autoridades municipales ya saben qué es una Junta y por qué es importante mantenerla y empujarla, ¿no? ¿Tú consideras que algunos cuestionan el trabajo que se hace precisamente a este nivel de los ayuntamientos, cuando hablamos de los alcaldes o hablamos de los funcionarios públicos? La mayoría o la percepción de la mayoría de la población es como caso perdido. ¿Tú consideras desde la trinchera que estás de TNC, hay que seguirle apostando, o sea, a las autoridades, o haciendo que estos órganos realmente se fortalezcan y empujen, o tendríamos que ser los mismos ciudadanos los que empujamos nuestra gestión o nuestra gobernanza del agua? Yo creo que instrumentos como la Junta me parecen muy importantes. Creo que, como decía, el reto es cómo hacemos que sea claramente identificada por la sociedad y los tomadores de decisiones, y tengan muy claro también para qué sirve y para qué funciona, y no se use para cuestiones políticas, porque no, la idea de la Junta no es una cuestión política o partidista, es una cuestión para atender problemas a nivel de territorios que, si se resuelven, nos benefician a todos, ¿no? Es un instrumento para beneficiar a la sociedad. Entonces, sí, yo creo que sí hay que apostarle, y sin duda la ciudadanía tiene que tener más información. Creo que en la medida que los ciudadanos tengan más información sobre los problemas que enfrentamos con cambio climático, el tema de la sequía. Digo, yo hoy día veo en Facebook, y en general platicas con las personas, con un ejidatario, con el comisario ejidal, con un productor, y todo el mundo, y la gente en general te habla de: no, es que sí está cañón la sequía, que es que hemos tumbado los árboles, que esto y esto. Hay más conciencia, ¿no? Sin embargo, es evidente que todavía falta información. Digo, sigue habiendo quemas. Yo ahorita que venía de San Fernando para acá, vi gente quemando basura a la orilla de la carretera, ¿no? Y digo, quemar la basura es emitir CO2, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, wow, o sea, sí,
Hay más información, hay gente con más interés, pero todavía hay mucha gente que no sabe y que tenemos que informarle de diferentes temas y cómo todo está entrelazado, ¿no? Digo, efectivamente, tener bosques significa agua, suelos, cambiar nuestros sistemas agrícolas y ganaderos convencionales en sistemas sostenibles le pega a la productividad, o sea, incrementa la productividad, la rentabilidad y tiene que ver con infiltración y captura de agua. Tiene que ver con agua, ¿no? Es manejo territorial. Entonces, sí, yo estoy convencido que sí hay que entrarle. Digo, cada año el reto es cómo informamos rápidamente a las nuevas autoridades municipales para que se involucren y vean a la Junta como una oportunidad para entre varios municipios atender y resolver problemas en el territorio que benefician a la gente de esos territorios y a la gente de ciudades como Tuxtla o al Parque Nacional Cañón del Sumidero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían como esos temas prioritarios que la JICAS debería de atender? Si bien nace con una problemática visual, ¿cuáles serían esos temas a los que se debería de proyectar y asentar su trabajo en el día a día? Mira, yo creo que hoy día el tema de cambio climático es un tema y no es que haya que crear algo especial para cambio climático, sino es algo transversal. Yo creo que un tema clave es el territorio, la cuenca como tal, ¿no? Las cuencas que son parte del territorio de los municipios que están en la JICA, ¿no? Entonces, ahí hay que entrarle. Uno, primero intentar conservar los remanentes de bosques que quedan. Dos, es meterle fuerte a la reconversión de sistemas convencionales agropecuarios en sistemas sostenibles. Tres, es restaurar suelos, ¿no? Restaurar suelos o áreas degradadas en laderas a la orilla de los ríos. Esos tres tienen que ver con captura infiltración de agua. Yo creo que otro tema es el tema de la disposición final de la basura, ¿no? Creo que es un tema clave en Chiapas. Hay muchos tiraderos al aire libre y eso habría que atenderlo. Creo que otro tema es el tratamiento de las aguas negras, ¿no? O las aguas grises, ¿no? Creo que esos cinco. Fíjate que el tema de los incendios forestales es muy interesante porque la principal causa de incendios forestales son las quemas agrícolas y ganaderas. Entonces, yo veo, siempre se enfoca en dos partes, en la atención de los incendios forestales cuando están sucediendo, que hay que entrarle, y la otra es la parte de prevención, pero la parte de prevención se enfoca mucho a cómo evitar a que las quemas se expandan, lo cual está bien, pero yo creo que hay un tema que todavía es mucho más importante, cómo eliminamos las quemas agrícolas de los sistemas agropecuarios. Y eso se puede hacer usando sistemas sostenibles, que ya los tenemos probados en varias localidades, Nuevo México, Cuauhtémoc, Cristóbal Obregón, Tiltepec. Ya tenemos sistemas de 7, 8 años agrícolas y ganaderos en donde ya no se quema desde hace 7, 8 años y la productividad se ha incrementado y la rentabilidad también, y la resiliencia en agosto a la canícula es increíble, ¿no? Entonces, o sea, sí hay. Bueno, yo te dije cinco, pero el tema de los incendios, que lo podemos atender haciendo la reconversión de los sistemas convencionales en sistemas sostenibles, pero lo resalto porque creo que es muy importante y acabamos de pasar una temporada de incendios. Bueno, creo que había incendios en la zona de Locote, en la zona de San Fernando, en la zona del Cañón del Sumidero, me contaron varias personas. En la Sepultura. Okay, ajá, entonces, digo, un tema clave es eso, ¿no? Yo, ahorita que habla sobre el tema del territorio y la Junta Intermunicipal, que habla de los municipios, en este trabajo que hace la JICA de revisión de su planeación y hacia los temas, una cosa que llamó mucho la atención es precisamente que se identifica el tema de los incendios forestales, se identifica la deforestación, la contaminación de sus ríos, o la erosión de los suelos por una cuestión que tiene que ver con el tema agrícola y ganadero. Sin embargo, desde los municipios no hay programas que atiendan esa, o sea, sí es el área agropecuaria,
pero se entiende que son muy pocos ellos por una cuestión de personal, de presupuesto, en donde solamente son vínculos o conectores de los programas sociales que establece el gobierno federal o estatal, pero no tienen un programa especialmente de soporte comunitario que vayan y atiendan, como pudieran estar haciendo, pensemos, en incendios forestales, que está el área de protección civil que vaya y atiende el combate de incendios, ¿no? Pero estas áreas no están haciendo esta labor que tú dices de hacer los cambios o presentando nuevas propuestas con los productores para cambiar la forma de trabajar. Entonces creo que es una oportunidad que tiene la Junta de poder fortalecer esas capacidades de los ayuntamientos y hacer desde una necesidad que es importante, desde la seguridad alimentaria, el tema y puede atender a otras cosas que nos llevarían a ayudar al tema del agua. No sé. Sí, bueno, ahí está, yo creo que un tema clave es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la estatal, bueno, y está SADER, ¿verdad? SADER tiene algunos proyectos en los territorios, ¿no? Y SAGIP ha incorporado un poquito este esquema, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer un poco la estatal SAGIP para que incorporar claramente programas agropecuarios que fomenten la reconversión de sistemas convencionales en sistemas sostenibles. Es un tema clave y cómo vinculamos la parte estatal de la SAGIP con los municipios y cómo desde afuera también las organizaciones como nosotros o el FONSED o varias más podemos colaborar, que ya tenemos experiencias trabajando con el INIFAP, el CIMIP, de cómo podemos consolidar esos procesos de reconversión a nivel de territorio, ¿no? Eh, para cerrar nuestra conversación, sí me gustaría como que pudieras identificar si en la actualidad hay jicas o no hay jicas después de 10 años, para que también la gente sepa, con todas las cosas que tú has dicho que habría que ha pasado por sus idas y bajadas, en este momento podemos decir que tenemos una junta intermunicipal que sí le está pensando, que sí está trabajando y que sí está velando por el tema hídrico en Chiapas. Sí, sí, digo, la experiencia que hemos tenido conjuntamente con ustedes, con AM desde hace muchos años, es que la JICAS está y supe, sé que los ayuntamientos estuvieron participando activamente, sobre todo a través de este proyecto de, ¿cómo se llama? Escuela de Alcaldes, fueron muy participativos y los intercambios ayudaron. Yo creo que sí, desde luego, y mi opinión es que hay que ver cómo consolidamos el proceso, sobre todo ahorita que se nos viene el cambio de presidentes municipales, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos sus preguntas para que podamos resolverlas con nuestros siguientes invitados.